Montenegro nació en Caracas el 11 de mayo de 1978. Es un actor y cantante venezolano que fue miembro del popular Grupo Menudo. Jonathan Montenegro ha participado en el mundo del espectáculo desde pequeño, incluido el popular Grupo Menudo, donde duró un año, siendo uno de los pocos artistas venezolanos que ha permanecido en él durante sus distintas etapas, infantil, juvenil y adulta, no solamente como actor de televisión, sino también como actor de teatro, de cine y como cantante. Inició como actor cincoañero. Todo comenzó en 1984, cuando con apenas 5 años de edad, Jonathan Montenegro y su abuela Sara Uzcategui se encontraban frente a la puerta de RCTV porque esperaban a la tía del niño, quien trabajaba en el ballet del canal temporalmente. En una de esas tantas veces, el pequeño no dejaba tranquila a su abuela con la insistencia de querer ser actor, lo cual fue interpretado por la señora Sara como uno de los típicos caprichos de cualquier niño de su edad. Así que ella le pedía a Jonathan que se quedara tranquilo, que se dejara de inventos. Sin embargo, el pequeño se las ingenió para abrir la puerta del carro, correr hasta la recepción de RCTV y preguntarle a una de las recepcionistas que cómo podía hacer para convertirse en actor. Fue entonces cuando este personaje llegó al departamento de libretos y de una manera muy espontánea e inocente se presentó con nombre y apellido para luego finalizar con estas palabras: quiero ser actor, ¿cómo hago? Fue así como Jonathan Montenegro ingresó a lo que hoy considera su casa, RCTV. Su primera participación en televisión la realizó con el famoso ciclo de Rómulo Gallegos, específicamente en Los Unitarios, El Análisis, protagonizado por Henry Zaca y Elba Escobar, y La Ciudad Muerta, protagonizado por Víctor Cámara. Después tuvo ocasión de participar en Rebeca, telenovela protagonizada por Tatiana Capote y Frankie Víquez. A partir de aquí, el pequeño actor realizó breves participaciones en telenovelas como La Intrusa en 1985 y Atrévete en 1986. A los 11 años de edad, fue seleccionado como actor invitado de diversas producciones dramáticas de RCTV. Ese es el caso del Engaño, protagonizada por Gigi Sancheta y Gabriel Fernández. Ese mismo año, Montenegro participa en una comedia de televisión, un programa de juegos, una miniserie y otra telenovela. También es descubierto por Edgardo Díaz, manager y creador del famoso Grupo Menudo, ya que Jonathan hizo una participación especial en calidad de actor en la miniserie Los Últimos Héroes, para que años más tarde se convirtiera en el primer menudo venezolano. Adicional a sus primeros ensayos con Menudo en 1990, Jonathan hace su debut en el cine ítalo-venezolano en la película Terranova, junto al reconocido actor de Hollywood Antonio Banderas, siendo en esta ocasión de mayor exigencia para Montenegro, de tan solo 11 años de edad, ya que fue completamente en idioma italiano, con tan solo 3 meses de preparación para manejar el idioma. El 10 de diciembre de ese año, Montenegro firma con Menudo, convirtiéndose en el primer miembro sudamericano sino-venezolano del grupo. Se incorpora junto al mexicano Adrián Olivares, que se había convertido en el primer miembro no puertorriqueño de Menudo, viajando a países como Puerto Rico, República Dominicana, México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Venezuela y Estados Unidos. El intérprete renunció a la agrupación en 1991, luego de que Sergio Blas y Rubén Gómez fueran detenidos por posesión de estupefacientes, incluso poniendo en riesgo su vida. Tras las críticas hace 2 años que recibió la serie Súbete mi moto y las denuncias en la bioserie Menudo Forever Young por parte de integrantes de Menudo como René Farrá y el fallecido Ray Reyes, proyectos que abordaron los inicios, el ascenso a la fama y el declive de la banda boricua, ficcionado a partir de los relatos del manager de la emblemática agrupación Edgardo Díaz y con denuncias de atropellos de algunos exmenudos, ahora es Jonathan Montenegro, uno de los más de 30 integrantes que desafiaron por la boy band, quien revela su perspectiva ante lo vivido por él mismo hace ya casi 30 años. El venezolano es uno de los 4 integrantes
que renunciaron a Menudo en 1991 luego del escándalo que protagonizaron sus compañeros Sergio Blas y Rubén Gómez cuando les fueron localizadas dosis de hierba comprada en México en el aeropuerto de Miami. Fue en el programa Ventaneando donde Montenegro habló de algunos momentos que le tocó presenciar durante su breve estadía en el grupo, que hoy ha vuelto a dar de qué hablar gracias a la serie y a la bioserie Menudo Forever Young. Reveló situaciones de violencia que presenció en su infancia y relató una anécdota estremecedora que vivió con el manager de la agrupación. Cuando uno es niño, uno no está claro de cuáles son sus derechos. Presencié gritos y momentos violentos con alguno de los integrantes de mi generación. Yo lo vi, nadie me lo contó, empezó a platicar el intérprete. Recuerdo una noche que tuve que encerrarme en el baño porque vi cómo mi otro compañero fue golpeado por una tontería. Ese fue mi primer momento de mucho miedo, de mucho temor porque tenía tan solo 11 años. Agregó el ex Menudo, quien con esta declaración confirmó que el creador y manejador de la banda Edgardo Díaz usaba la violencia física como medida de disciplina al interior de la agrupación. Sobre la salida del grupo, luego del incidente por posesión y uso legal de sustancias de sus compañeros, Montenegro expresó que fue por razones psicológicas, emocionales y económicas que él y su familia decidieron abandonar el exitoso proyecto. Ocurre el episodio en 1990 en noviembre, cuando a Sergio y a Rubén los capturan con posesión de sustancias prohibidas en el aeropuerto de Miami. Eso fue evidentemente un escándalo muy grande. Cuando llegó había la premura de armar el grupo de nuevo. Ya estaban para ese momento Robbie, Adrián y Robert. Estaban buscando un integrante más porque en ese caso, sin precedentes, éramos 2 los que teníamos que entrar, no 1, como habitualmente sucedía, sino éramos 2. Tenía 12 años, expresó el ex Menudo. Había tan solo transcurrido un mes del episodio del escándalo con Sergio y con Rubén, y empieza la rutina de trabajo. La agenda estaba muy apretada porque teníamos conciertos pendientes, teníamos que de nuevo limpiar el nombre con una nueva generación renovada, por decirlo así, y teníamos lógicamente el peso encima de poder de alguna forma levantar de nuevo al grupo, porque esa noticia manchó un poco la imagen, recordó el cantante. Cuestionó el hecho de que para los manejadores de la boy band, el hecho de cumplir los compromisos profesionales eran prioridad, muy por encima de la salud de los integrantes. Hubo situaciones que no eran justificables, como por ejemplo, yo tuve hepatitis y yo tuve que trabajar igual enfermo. Y entendemos perfectamente que el hígado se te puede explotar si no se toman las medidas respectivas. Pero también a su vez comprendía que teníamos una agenda muy importante que no te podías detener. Entonces había como una disyuntiva entre la salud y la responsabilidad profesional. Teníamos que trabajar en muchas ocasiones indispuestos porque nuestra salud estaba delicada, agregó. En torno a las acusaciones sobre los presuntos atropellos que han revelado algunos exintegrantes de la legendaria banda, Jonathan aseguró que nunca presenció nada al respecto, aunque sí llegó a escuchar rumores. Amigos, muchísimas gracias como siempre por hacer parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenta todo lo que tú quieras. Estamos también en nuestras redes sociales. No olviden entrar a nuestra cuenta en Instagram como m.h.zonaretro. Allí verán fotos e imágenes únicas exclusivas que tenemos para todos ustedes, mis amigos retro. Amigos, no siendo más, el motivo de la presente les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro. Retro.